Listo, ahí ya están viendo mi pantalla, sí. Aún no, profe. ¿No? Ah, vaina. Miércoles. Ahora sí. Ahora sí, Ah, profe. perfecto. Muchas gracias. Una pregunta, ¿esa es la Dime. primera clase que tenemos? ¿O hace 8 días Hace ocho tuviste? días, sí, hace 8 días hubo la sesión. El video está publicado en la plataforma. Es que lo Eh, he per- intentado buscar, pero no sale por ningún lado y todo el día estaba buscando, pero no, yo pues voy a esperar la clase. Ay, espérame entonces un momentico, miramos eso. Ok. Profe, pues el video está, si uno entra por Teams, en la opción de equipos, en el buscador colocas normas y allí aparece como el video. Por allí creo que lo podrías buscar. Ok, muchas gracias, pero es que yo lo subí a YouTube y publiqué en la plataforma fue el video de YouTube, entonces se me hace raro que no aparezca ahí. Bueno, pero salgamos de la duda de una vez. Esto que hay un poquitico de paciencia porque con la lluvia del internet se ve afectado, entonces está demoradito. Bueno. Se supone que debe estar aquí en grabaciones, clases y tutorías. Y aquí en clases, aquí está. ¿Sí, sí lo pueden ver? Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces sí, ese video está en YouTube, o sea que no les va a pedir autorización ni nada de esas cosas que de pronto puede pedir por el lado donde uno deja la grabación en Teams, que ahí factiblemente pueda pedir ese tipo de autorizaciones, pero aquí no, ¿ok? Entonces por ahí lo puedes ver, ¿bien? Listo, entonces hoy vamos a ver una sesión que se denomina, bueno, yo la llamé eh, transición a las NIF, pero entendiendo lo que era la contabilidad antigua, entendiendo ese decreto 2649 de 1993. ¿Por qué digo que pasamos, o sea, que antes de pasar a lo que son NIF, tenemos que entender qué era lo que venía o qué era lo que estaba ocurriendo con la contabilidad antigua? Muchas personas, sobre todo contadores, eh, se quejaban y decían, claro, es que las NIF llegaron porque la contabilidad que teníamos anteriormente eh, no servía, no era una contabilidad de carácter internacional y no es del todo cierto. ¿Por qué digo que no es del todo cierto? Porque la contabilidad antigua venía adherida a un estándar internacional que se llama el US GAAP, o bueno, se llama GAAP, que es en inglés, digamos que esas son las abreviaturas, pero traduciendo esas abreviaturas significa eh,
la contabilidad, los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿ok? Ese estándar internacional lo tiene implementado Estados Unidos y por lo general Colombia casi siempre si se va a copiar de algo, que casi siempre se copia, es de lo que hace Estados Unidos. Entonces dijo, ustedes tienen esa contabilidad, venga ese estándar y lo traemos y lo implementamos, ¿ok? Entonces no era tan mala esa contabilidad, venía de un buen estándar. O sea, tan es así que Estados Unidos todavía aplica ese tipo de contabilidad en algunas entidades porque tiene un muy buenos controles. ¿Qué pasa? Que cuando se trajo ese estándar internacional y se implementó acá en Colombia, simplemente sacaron una norma y dijeron, sacaron una ley y dijeron, esto es lo que hay que implementar. Y sacaron ese decreto ley 2649 de 1993. Entonces, corra todo el mundo y aplique ahora la contabilidad con base en los principios de contabilidad generalmente aceptados. Eso es lo que hicieron. Solo que les faltó que pusieran un doliente. ¿Y a qué hago referencia con un doliente? Cuando se implementaron las NIF en Colombia, el gobierno se dijo, bueno, yo voy a implementar las NIF, pero no voy a cometer el errorcito que cometió el anterior gobierno, que fue traer ese estándar internacional y lo dejó ahí a ver quién lo podía implementar sin que hubiese una entidad de control que se encargara de vigilar que en efecto se estaba implementando bien, que todas las empresas lo tenían implementado y sobre todo que como es un estándar internacional, se actualice, es decir, se le haga mantenimiento. Y eso no se hizo bajo esa contabilidad antigua. Simplemente se trajo, se dejó ahí, a lo mejor pensaban que eso se iba a actualizar solo, se le iba a hacer mantenimiento automáticamente, qué sé yo, qué se les había ocurrido. Pero ese fue el gran problema. Por eso esa contabilidad empezó a quedarse rezagada, empezó a quedarse ahí como que actualícela el que pueda, actualícela el que quiera, ¿sí? Eh, y no había un ente como lo hay hoy en día, que hay dos entidades que están encargadas de vigilar la implementación, que ya está la implementación de NIF, pero de toda la actualización y todas esas normas de mantenimiento que se le debe hacer a un estándar internacional. Entonces, acá en Colombia nombraron al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como la autoridad y bajo esa autoridad está el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Entonces, estas dos entidades se encargan de monitorear que ese estándar se esté aplicando bien. Ahora, un estándar no significa que todo lo que se inventen allá afuera lo tenemos que traer y lo tenemos que aplicar. No. Básicamente, ahí lo que se hace es lo que se le recomienda a los países, porque esto lo están aplicando, yo creo que el 97% de los países ya está aplicando NIF. Entonces, lo que se hace es que sacan una NIF. Bueno, antes de sacar una NIF, ¿qué hace el IASB? Que es la entidad, y ahorita lo vamos a ver, el IASB es la entidad que se encarga de generar las NIF, ¿ok? Entonces, antes de sacar una NIF, ¿qué hace el IASB? El IASB le dice a todos, queridos amigos, les comento que para el próximo año queremos sacar la nueva NIF de propiedad, planta y equipo. Bueno, ¿de qué se trata? Y le mandan el borrador. Dice, mire, esto va a ser así, así, así. Ahora se va a afectar de esta y de esta manera. La depreciación va a ser de esta y esta manera. Todas las situaciones que se pueden llegar a presentar. Entonces, lo socializan con todos los países miembros, y cada país empieza a mandar sus propios comentarios. Decir, uy, no, pero es que usted me está diciendo que ahora depreciemos a 60 años cuando aquí depreciábamos a 45 y eso me va a afectar las finanzas. Las empresas ahora van a generar más gasto y eso me va a reducir los impuestos y entonces como nación voy a perder más plata, etcétera, etcétera. Entonces cada quien empieza a mandar sus comentarios y el IASB se encarga de eso, de recepcionarlos, de leerlos, entenderlos, entender la problemática y de pronto hacer ajustes a esa NIF. Entonces decir, sí, se nos fue la mano con 60 años para depreciar un edificio. Entonces no, bajémoslo a 50. Ok, listo. Entonces lo ajustan, vuelven y lo socializan y vuelven los países y hacen comentarios frente a eso. Cuando digo los países, no es que solamente el presidente o el ministro de Comercio, Industria y se me olvidó, y Turismo
sea el único que tiene contacto con el IASB. No todas las empresas pueden escribir y decir, oiga, pero es que aquí me pasa esto y aquello. ¿Y qué pasa si es que yo hago negocios internacionales con otras empresas en Vietnam, hago negocios con empresas en Singapur y con Chile? ¿Qué hago ahí en ese caso? ¿Cómo me afecta? Entonces ahí le empiezan a explicar y le dicen, no, tranquilo, mire, esto pasa así, frente a eso usted lo que tiene que hacer es esto y aquello, le va a tocar cambiar la política contable, pero como es vía una NIF, entonces no le va a tocar irse hacia atrás, ese cambio no va a ser retroactivo, entonces usted puede seguir, puede implementarlo desde ahora y de aquí en adelante. Entonces, ese es más o menos como el mecanismo que sigue y eso es a lo que yo le llamo mantenimiento, es administración a las NIF, ¿sí? Mirar qué está pasando en los países. Sí, o sea, ¿por qué empezaron a implementar las NIF? Porque muchos países tenían debilidades, o tienen todavía debilidades a nivel de control, a nivel de contabilidad, ¿ok? Entonces, con las NIF, lo que se busca es evitar que ese tipo de cosas empiecen a ocurrir. Y frente a esto, pues digamos que a finales, bueno, durante la década de los 90, se empezaron a escuchar los escándalos más grandes de desfalcos en las empresas. Es decir, que las empresas implementaban lo que se conoce hoy en día como contabilidad creativa y eso se prestaba para realizar todo tipo de fraudes. Entonces salían los fraudes de Enron, salieron los fraudes de, se me olvidó el nombre, hubo cualquier cantidad de fraudes en Estados Unidos, que es donde se supone están los controles más severos para las empresas, porque si en algo es fuerte Estados Unidos es en cobrar impuestos, ¿ok? Y ellos vigilan mucho eso, pero con todos esos controles, estos gerentes, estos administradores de esas empresas lograban hacer triquiñuelas, lograban inflar el valor de las acciones y todo ese dinero se lo robaban. Entonces, fue ahí cuando el IASB dijo, no, 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 espere, porque es que esto se está volviendo una recocha, ya uno cómo va a poder confiar en que las empresas que cotizan en bolsa, el precio de acción que están dando es el cierto, es el real, ¿sí? Con todo ese triquiñuelas y nadie vigila, nadie controla, todo el mundo dice, ay, sí, subió el precio de la acción de Apple. Entonces, sí, ese es el valor. No, tiene que haber un control, un seguimiento a ver por qué está subiendo ese valor, ¿sí? Y es ahí entonces donde las NIF entran a apoyar a los países para implementar ese tipo de controles en las organizaciones. Entonces, esto fue una introducción muy larga, pero básicamente hacia allá voy a llevar la sesión del día de hoy. ¿Listo? Entonces, ¿cómo la vamos a estructurar? Vamos a ver lo que son las definiciones del ente emisor, el IASI, ya les digo qué significan esas siglas. Vamos a analizar muy superficialmente lo que era el decreto 2649. Vamos a hablar de lo que es ese mercado de capitales para entender la economía mundial, porque vuelvo y digo, las NIF son de carácter internacional. ¿Ok? Esto ya lo tiene más o menos el 97% de los países ya lo tiene implementado. Entonces, se puede decir que el 97% de los países hablan el mismo idioma contable. ¿Ok? Vamos a hablar acerca de los requerimientos del Fondo Monetario Internacional, acerca de los principios básicos del proceso contable y la tabla de entendimiento de las NIF basadas en el decreto 2649. ¿Listo? Entonces, eh, digamos que vamos a tener, esto yo le llamo una línea de tiempo que de línea no tiene nada, pero era como por captar la atención de ustedes. Entonces, básicamente, podemos decir que por allá en el año 2001 se empieza a revisar realmente qué era ese decreto 2649, por qué la contabilidad se estaba demorando, por qué la contabilidad se estaba quedando atrasada y empezar a mirar qué ajustes se le podían hacer, ¿sí? Entonces se comienza a analizar ese decreto 2649 y se empieza a encontrar fallas. A decir, uy, miércoles, y esto, ¿por qué no lo arreglaron? ¿Por qué no lo corrigieron? Mire que esto está mal, esto ya no se aplica, esto no sé qué. Pero ya después de la leche derramada, ya no hay nada que hacer, ya ahí lo único que queda es limpiar. Entonces, mire, esto no podemos hacer más nada, miremos cómo vamos a subsanar este tema. Por ahí alguien levantó la mano y dijo, oiga, yo por ahí he escuchado que hay algo que le dicen las NIF, ¿por qué no miramos eso?
Entonces dicen, ah, ok, comienzan a explorar esa nueva normativa de carácter internacional, pero que era orientada básicamente a temas de presentación de información, es decir, a temas de estados financieros. Que las cifras que se mostraran en los estados financieros fueran un reflejo de la contabilidad, que esas cifras mostraran la realidad económica de la empresa y no algo ficticio, ¿sí? No que están inflando los ingresos para mostrar que es una empresa boyante, que es una empresa exitosa y eso entonces sube el precio del valor de su acción, etcétera, etcétera. Entonces comienzan a hacer ese tipo de análisis y por allá en el 2009 dicen, ok, vamos a dar el paso a y la implementación de las NIF. ¿Qué pasó? Que esto no se dio porque, ay, Colombia dijo, ay, si yo me voy a meter de una a las NIF. Cero. Esto pasó porque el Fondo Monetario Internacional le dijo a Colombia, por allá en el 2008, cuando hubo la crisis financiera del 2008, le dijo a los países, bueno, mis amores lindos, si ustedes quieren ingresar al mercado de capitales, es decir, poder que sus empresas coticen en bolsa, poder vender acciones, intercambiar acciones, es decir, todo ese tipo de movimientos, pues ustedes van a tener que pasarse a NIF, ¿sí? Yo no les voy a recibir estados financieros bajo contabilidades propias de sus países y menos de Colombia, que se sabe que hay corrupción al 100%, que tenemos una economía en donde nuestro producto principal es la cocaína, y que aparte de eso tenemos posiblemente entidades que financian actividades terroristas, sea de la guerrilla o sea del paramilitarismo. Entonces el Fondo Monetario dijo, no, mire, Chiqui, me da pena contigo, pero no te vuelvo a recibir. Si quieres entrar al mercado de capitales, tienes que pasarte a NIF. De lo contrario, aquí no entras. Entonces, pues claro, el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué hizo Colombia? Ok, vamos a hacerlo. Entonces, se reunieron y sacaron la ley 1314 de 2009, en donde dijeron, nos vamos a pasar a las NIF y tenemos 5 años para hacer ese paso. Y todo el mundo, uy, ¿y qué es esa vaina de las NIF? ¿Eso de dónde salió? ¿Qué pasó con él? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a cambiar todo? ¿Qué va a pasar? Entonces, el que primero brincó ahí fue la DIAN. Dijo, ah, muy chévere, muy lindo lo que ustedes están planeando, me parece muy bien, pero a mí me siguen declarando bajo el decreto 2649, ¿ok? Usted no me va a declarar todavía con las NIF, usted me va a declarar con base en las cifras de los estados financieros de la contabilidad antigua, ¿ok? ¿Por qué? Porque la DIAN no estaba preparada, porque además, si eso se hacía de esa manera, los ingresos de la nación se iban a reducir. ¿Por qué? Porque cuando se hace el paso a NIF, lo primero que se afecta es la utilidad. Bueno, toda la parte del patrimonio. Entonces, al afectarse esa parte del patrimonio, incluida la utilidad, pues vamos a generar una utilidad más baja, lo que implica que si ya pagamos impuestos, le vamos a decir a la DIAN, oiga, mi saldo a favor, que es que yo le pagué de más y ahora como me pasé a NIF, mire que me está debiendo tantos miles de millones de pesos. Entonces la DIAN dijo, yo no voy a hacer eso. Ustedes cuadren lo que tengan que cuadrar, migren al nuevo sistema de contabilidad, pero ni se les ocurra pedirme saldos a favor. Fue lo primero que salió. Entonces como que comienza ese choque de trenes entre las empresas privadas, porque es decir, no, pues, ¿qué es esta bobada? Me obligan a cumplir un plazo para pasarme, pero una vez lo cumplo, entonces me dicen, no, pero no le vamos a reconocer la diferencia en la parte tributaria porque es que el país todavía no está preparado para eso, porque es que vamos a salir perdiendo, etcétera, etcétera. Entonces, ya con eso, cuando sale esta ley, se le da un plazo a las empresas y se le dice, bueno, usted tiene 5 años para hacer esa migración. Es decir, en el 2014 ya debe estar en NIF. ¿Para qué? Para que el 1 de enero del 2015 toda la contabilidad de ahí en adelante esté bajo el estándar internacional. ¿Eso qué nos permite? Volver a acceder al mercado de valores, ¿sí? ¿Quiénes ingresan al mercado de valores? Las sociedades anónimas, sobre todo entidades del sector financiero que recaudan dinero, ¿sí? Entonces, sobre esas empresas hay que tener mucho control. No sé si ustedes recuerdan que en Estados Unidos, aquí tuvimos a DMG, en Estados Unidos tuvieron a Madoff o Madoff,
que hizo una pirámide tal también. Pero este fue más vivo porque este la hizo, creó una pirámide en Wall Street. Entonces, en Wall Street, allá sí hay plata, y comienza esta gente a decir, venga, el fondo de valores de Bernard Madoff está pagando unos intereses altísimos, metamos la plata allá, y comienzan a meter la plata. Chan. Y este tipo, listo, yo le voy a pagar interés, y comienza a pagar intereses altos, y eso atrae más gente, y más gente, y más gente, y todo el mundo invirtiendo allá, hasta que lo que pasa con una pirámide, se revienta en un punto del tiempo. Se reventó, muchas empresas y fondos de valores quebraron por su avaricia, muchas familias quebraron porque todo lo invirtieron en ese tipo de fondos de valores y empieza a salir ese tipo de escándalos. Entonces, empieza el mercado de valores a tambalearse y a decir, oiga, no, 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 no podemos seguir dando papaya, nos toca empezar a implementar controles más reales, controles más efectivos, que le den confianza a las personas que vienen a hacer transacciones en el mercado de capitales, en el mercado de valores. Entonces, de esa forma le empiezan a exigir a todos que si usted quiere cotizar en bolsas, en las bolsas grandes, en la bolsa de Nueva York, en la bolsa de Tokio, en todas estas bolsas, la bolsa de Londres, bolsas muy importantes, le dicen, usted, su pase de entrada es en los estados financieros bajo NIF, ¿ok? Entonces, ahí es cuando ya se empieza a implementar en Colombia las NIF y se aplica completamente el estándar internacional. Y entonces aquí la ley 1314 dijo, mire, yo soy consciente, aquí en Colombia, ¿qué pasa? Que la torta empresarial, pues es muy rara. ¿Muy rara en qué sentido? En que apenas entre el 5 y entre el 3 y el 5% de la torta empresarial le pertenece a las grandes empresas. ¿Ok? Entre el 3 y el 5%. Ahora, entre el 12 y el 15% le pertenece a las pymes. Entonces, imagínense, ahí estamos hablando aproximadamente de un 20% de la torta empresarial. Eso quiere decir que el 80% de las empresas del país son microempresas. Y entonces uno dice, miércoles, pero entonces, ¿para qué? ¿Por qué hay tanta microempresa? Pues sí, existe la microempresa porque es que hay personas que tienen ideas, tienen espíritu emprendedor, le da por crear su empresa. Yo fabrico cocinas integrales y no sé, ok, listo, hágale, monte su empresa y le empiezan a llegar negocios y ahí como puede va chapaleando y contrata entonces que al tío que está desempleado, contrata a la esposa para que le ayude, trae de pronto al hijo que está apenas estudiando y empieza a meter la familia y se va creando esa empresa va forjándose, va creciendo de a pocos, unas crecen más rápido, otras no tanto, otras quiebran de una vez, porque es que para poder crear empresa hay que tener visión y hay que tener conocimiento del mercado. Eso no es que a usted se le ocurrió una idea y de una vez fue y arrendó una bodega y se puso a comprar máquinas sin saber si en realidad iba a tener clientes, ¿ok? Entonces comienza todo ese movimiento y ahí se dan cuenta, cuando emiten esta ley 1314 dicen, oiga, no, no tiene ningún sentido aplicarle una contabilidad internacional, unas normas internacionales de información financiera a las microempresas. Quizás hacen negocio, si mucho hacen negocio dentro de la misma ciudad. La que más se mueve tendrá por ahí algunos negocios con la ciudad vecina, con el municipio vecino. No pasan de ahí, o sea, no tienen movimiento internacional. Entonces, ¿para qué los vamos a encartar a ellos con esto? Entonces crearon tres grupos. Dijeron, ok, el grupo 1 son las empresas más grandes, que son entre el 2 y el 5% de las empresas en Colombia. Dijeron, ustedes aplican NIF plenas. ¿Qué características deben tener esas empresas? Que sean empresas que coticen en bolsa, que sean empresas que recauden dinero del público, es decir, todo el sector financiero, y aquellas empresas que venden acciones, pues de una u otra manera están recaudando dinero del público, entonces también tienen que estar en NIF. Es decir, esas empresas grandes iban a ser las del grupo 1. Y a ellas les dijeron, usted rapidito se me va a pasar. Para esas empresas no fue tan complejo. ¿Por qué? Porque esas empresas ya hacían parte del mercado de valores, ¿sí? Y entonces ellos aquí llevaban es que suena feo, no quisiera decir una doble contabilidad, pero eso era básicamente lo que se hacía. Se tenía todo un sistema
que llevaba la contabilidad bajo el decreto 2649, o sea, bajo la normativa colombiana, pero como es que yo cotizo en Bolsa de Valores de Nueva York, allá yo no puedo llegar con con mi balance general hecho con la contabilidad colombiana, sino yo tengo que convertir esas cifras de la contabilidad colombiana, convertirlas a NIF para que mi estado financiero salga bajo el estándar internacional. Y ya con eso yo voy y me presento a la Bolsa de Valores y digo, mire, yo estoy con NIF, revíseme y dígame si estoy bien o estoy mal. Y usted verá si me admite para poder empezar a cotizar en la Bolsa de Nueva York. Entonces, esas empresas ya mal o bien lo hacían, ¿sí? Pero cuando se da este ultimátum, pues a estas no les dolió tanto. Estas empresas tenían el conocimiento, tenían ya el sistema de información que hacía ese paso, pero igual había que tener una serie de condiciones. Entonces, pero para esta gente fue muy rápido poderse pasar. ¿Listo? ¿Quiénes sufrieron? El grupo 2, que eran las pymes. Y entonces con las pymes empieza a surgir un problema. ¿Y cuál era el problema? Que básicamente se dice, ok, pymes son todas aquellas empresas, puede ser grande, usted puede tener 5.000 empleados, pero si usted no cotiza en bolsa o si usted no recauda dinero del público, usted no puede ser grupo 1, usted va a ser una pyme. Entonces, pues muchos se dijeron, uy, qué oso, que yo una pyme, cuando yo soy una gran empresa, ¿qué le pasa? Yo no debo estar en grupo 2, yo debo ser grupo 1, con mis amigos los industriales y no sé qué, y comienzan ahí como a herir esas susceptibilidades. Entonces el gobierno dijo, ay, qué mamera con ustedes. Bueno, mire, ¿sabe qué? Voy a sacar una ley que diga que si usted se quiere pasar a grupo 1, entonces usted tiene que cumplir unas condiciones y una vez se pase, no se puede volver. Entonces todos, uy, pero entonces ahí sí llaman al contador, oiga, venga, y si somos grupo 2, ¿eso da mucha pena o nos conviene más? Entonces el contador comienza a hacer sus análisis y todo, y le dije, no, pues, ¿para qué nos vamos a pasar a grupo 1, hermano? ¿Para qué nos vamos a poner a sufrir con eso? Más bien, quedémonos como pymes, miremos, avancemos unos 2, 3 años, miramos el terreno y si vemos que está chévere pasarnos a grupo 1, nos pasamos. Si no, nos quedamos acá quietos. ¿Para qué nos vamos a poner a movernos? Pero muchas empresas sí dijeron, no, 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 yo soy grupo 1 y como grupo 1 me quiero quedar. Y nos, bueno, listo, hágale. Entonces, eso hizo el Estado, ¿ok? Entonces, esto es más o menos como esa línea de tiempo en forma de estrella que lo que hace es básicamente como mostrarnos esos 4 momentos específicos de la historia contable y financiera de nuestro país antes de y después de implementar lo que son las NIF o lo que se conoce hoy como el estándar internacional, ¿ok? Entonces, muchas empresas ya están aplicando las NIF sin conocer su contexto, ¿sí? Sin conocer la historia que hay detrás de todo esto y gracias a ese desconocimiento es que se cometen errores. Entonces, esos errores los vamos a ver más adelante porque digamos que se hacen malos cálculos, se implementa una normativa que no teníamos que implementar, etcétera, etcétera. Pero eso hace parte como de ese desconocimiento, o bueno, más que ese desconocimiento, como ese afán por cumplirle al Estado y que no vayan a sancionar, ¿sí? Porque es que esto no era, entonces, ay, a ver, papito, usted no pudo migrarse a las NIF en 5 años, entonces le voy a dar otro año. ¡Cero! Usted no se migró, tome su sanción. Y así uno aprende. Entonces le tocaba, bueno, ok, listo. Entonces sí, me voy a pasar, cueste lo que me cueste. Entonces, en ese pasarme, cueste lo que me cueste, se cometieron infinidad de errores. Es más, todavía se siguen cometiendo ese tipo de errores. Y los vamos a ver más adelante. Entonces, básicamente, eh, acá ahora vamos a hablar acerca de lo que son las definiciones del ente emisor, del IAC. Básicamente aquí pues tenemos el decreto reglamentario 2469 de 1993. Este decreto reglamentario en muchas ocasiones, en mucha de la normatividad, se apoyaba en este organismo, el IAC. Este es el instituto que se encarga de crear todas las normas contables a nivel mundial. Y entonces Colombia decía, venga, por allá hay una norma contable que es de carácter internacional y pues vale la pena mirarla, ¿sí? Entonces, básicamente, con la expedición del decreto reglamentario 2649 de 1993, ¿qué se hizo? Pues se hizo un gran esfuerzo
por acercar las normas colombianas a las normas internacionales de contabilidad. O sea, no estábamos tan desligados, ¿ok? Eso no fue que, es que allá en Colombia llevan una contabilidad con los pies y luego sí cuando se pasaron al estándar internacional. No, jamás. Siempre estuvimos atados o medio enganchados a un estándar internacional. Tanto así es que el decreto 2649 se nutría de lo que era las normas internacionales de contabilidad, el IAC. Esto es The International Accounting Standard Committee. ¿Sí? Esto quiere decir que en Colombia desde 1993 se ha visto la necesidad de estar alineados con los estándares internacionales. Luego de ese año, luego de 1993, este IAC, digamos que ha modificado prácticamente la totalidad de esas normas y ha emitido nuevos estándares. ¿Y esto por qué emite tantos o por qué cambia esos estándares? ¿Será que es que le quedó mal el trabajo? ¿Será que es que se dieron cuenta que cometieron errores? No, es que la dinámica internacional, hoy en día todo el mundo tiene comunicación con todo el mundo hace negocios con el resto de países y se mueve, hay mucho dinamismo económico. ¿Eso qué lleva? A crear nuevos riesgos, nuevos peligros para los inversionistas, porque pueden surgir por ahí cositas raras, cosas que de pronto puede uno caer en delitos como estar financiando actividades terroristas, puede uno estar cometiendo delitos, por ejemplo, hacer negocio con una entidad terrorista y yo no sabía y me puse a hacer negocios con ellos cuando me llega la sanción de Estados Unidos en donde me incautan todo porque yo estoy financiando el terrorismo en Siria. Entonces uno dice, miércoles, pero yo no tenía ni idea. Eso es lo que se busca. Por eso las normas contables tienen que evolucionar, porque las actividades delictivas evolucionan más rápido que las normas. Entonces, por eso las normas de contabilidad internacional buscan eso, buscan tratar de evitar o de poner a la contabilidad y a la auditoría a un nivel en donde esos nuevos delitos que van surgiendo se puedan evitar y se puedan detectar y luego se puedan controlar, ¿ok? Entonces, eh, digamos que esos cambios que se han visto en esa normativa del IAC, pues básicamente se ha dado porque, pues, digamos que las normas contenían debilidades, ¿sí? Eran débiles, eran laxas en muchas cosas y permitieron o dieron paso a grandes fraudes, ¿sí? Como los que les comentaba ahorita, de Word.com, era la otra empresa que también fue un escándalo grandísimo, de Enron, eh, por mencionar solo dos de los grandes fraudes que hubo a nivel mundial, por debilidades en la contabilidad, ¿ok? Entonces, en ese orden de idea, digamos que esta entidad, este organismo, el IAC, eso se creó por allá en 1973. ¿M? ¿Y este organismo qué hizo? Este organismo fue el que generó o fue el que creó las normas internacionales de contabilidad, ¿ok? Las famosas NIC, ¿ok? Normas Internacionales de Contabilidad. Y eso lo hizo desde 1973 hasta el año 2000, ¿ok? Digamos que luego de ese año, bueno, en total, este IAC logró emitir 42 normas internacionales de contabilidad. Y de ahí, de esas 42 normas internacionales de contabilidad, fue que ese decreto reglamentario 2649 enmarcó las normas que regirían la contabilidad en nuestro país. O sea, tomamos como punto de referencia esas normas internacionales de contabilidad, tomamos como punto de referencia los principios de contabilidad generalmente aceptados y con eso se armó este decreto 2649, que era el que regía la contabilidad en ese momento. Entonces, mientras esa contabilidad que estaba regida por este decreto 2649 ha permanecido prácticamente sin modificaciones, ¿sí? Las NIC que habían emitido esta organización, esas normas internacionales de contabilidad, esas sí iban evolucionando. De ahí que a hoy
ya no exista concordancia entre esta contabilidad y las normas internacionales de contabilidad. Quedaron totalmente desactualizadas. Estas evolucionaron, estas se quedaron quietas. Dijeron, ah, hay unas normas, tráigalas, las implementaron y se olvidaron. Dijeron, ah, listo, ya, tenemos normas internacionales de contabilidad, listo el pollo, no hay nada más que hacer y sigan con su proceso contable. Y no. ¿Por qué? Porque esta gente sí estaba a la vanguardia de los problemas, estaba a la vanguardia de los delitos que se estaban cometiendo en las organizaciones, estaba a la vanguardia de los abusos que se cometían por medio de entidades financieras, etcétera, etcétera. Y fueron mejorando y robusteciendo sus normas internacionales de contabilidad. Y Colombia las copió una sola vez y ya dijo que con eso tenía el estándar implementado y se olvidó de las actualizaciones. ¿Ok? Entonces, de esa manera este decreto 2649 se volvió paquidérmico, ¿sí? Paquidérmico es como un elefante ahí que es sonso para caminar, que como que pesa, como que le pide permiso a una pata para mover la otra y así. Y entonces genera una sensación como, ay, qué mamera hacer eso, qué feo. Eso era la contabilidad antigua, ¿ok? Pero, pero bueno, pues digamos que tenía sus fallas, ¿sí? Pero no era tan mala como nos pretendían hacer ver. Entonces, como muestra de todo esto que hemos hablado, podemos ver que en los planes de cuentas hay ciertas disposiciones que se alejan, que se apartan de lo que está dispuesto en el decreto reglamentario 2649. Entonces comienza uno a ver cositas que dice, oiga, pero en el decreto dice otra cosa y en los planes se está haciendo de otra manera. Entonces, ¿qué está pasando ahí con eso? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, ¿en qué nos beneficiamos? O sea, ¿en qué se benefician las empresas como tal? ¿Qué beneficios tienen con las NIF? Con las NIF, pues básicamente, Sí. ¿Organización o qué? sí, digamos que puede llegar se confía en que la información contable de esa entidad es confiable. Bueno, perdón, ahí dije una redundancia, pero básicamente cuando una empresa ya tiene implementadas las NIF, se supone que se puede confiar en ese tipo de información. Ahora, ¿cómo digo yo que puedo confiar? Entonces, pues voy a tener que implementar procesos de auditoría, que venga una revisoría fiscal, que diga que mi información en realidad que la información que estoy mostrando en mis estados financieros cumplen con el estándar internacional y aparte son cifras que salen completamente de la contabilidad. Entonces, lo que se gana es confianza. Y cuando hay confianza en una entidad, ¿en qué redunda? Pues en que voy a tener más inversionistas, más personas van a querer invertir en mi empresa porque es una empresa confiable, es una empresa que está mostrando utilidades, es una empresa que se está viendo sólida. Voy a mostrar confianza en mis actuales inversionistas, ¿sí? Porque ellos van a decir, ah, bueno, la plática no se está perdiendo, no la voy a sacar, voy a seguir invirtiendo. Voy a mostrar confianza ante las personas con las que hago negocios, ante mis proveedores. ¿Por qué? Porque ellos van a ver a mí como una persona que cumplo, una empresa que es sólida y entonces me puede dar muchas más facilidades de crédito. Voy a mostrar confianza ante el Estado porque el Estado va a confiar en que los impuestos que yo le estoy pagando los estoy haciendo bajo la norma, los estoy cumpliendo bajo la legalidad y en ningún momento estoy incumpliendo nada. Y voy a generar confianza, por ejemplo, con entidades financieras que me van a prestar dinero más fácil. ¿Por qué? Porque saben que mi información financiera es totalmente confiable y refleja lo que está en la contabilidad de mi organización. Entonces, es básicamente eso. Y digamos que, y entonces ustedes me dirán, bueno, pero hay empresas que no necesitan de eso, que pueden funcionar sin tener que mostrarle confianza al Estado, sin mostrarle confianza a los bancos. Y yo le voy a decir, sí, pero entonces de pronto no es una empresa grande, ¿sí? De pronto estamos hablando de una microempresa. Y ahí fue cuando se me olvidó comentarles que pues hay tres grupos, el grupo uno, que les decía yo que eran las grandes empresas, luego venían las pymes, que son el grupo 2, y el último, el grupo 3, que es todas las pymes. Y todas las pymes
¿Qué contabilidad tienen? Como les dijeron, mire, no, usted no se vaya a meter con NIF, que eso le va a quedar grande, usted va a tener problemas, usted necesita aquí un buen músculo financiero para poder implementar esas normas internacionales, usted necesita un buen sistema de información, necesita un pool de gente que le ayude a migrar esa información. Entonces, ¿para qué lo vamos a poner a hacer eso? Usted más bien defiéndase con esta contabilidad viejita, con la 2649, que le hicieron unos cambios. Yo digo que la contabilidad NIF, no NIF como la que tienen que presentar las grandes empresas o las pymes, para las micros se llama NIF, N-I-F, es normas de información financiera. Le quitaron el internacional. Entonces, para decirle, bueno, como le quitamos el carácter internacional, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a coger esta contabilidad y la vamos a mejorar, la vamos a pegar una actualización con base en la nueva normativa internacional y eso es lo que usted va a aplicar de aquí en adelante, ¿ok? Entonces los microempresarios dijeron, bueno, sí, si no me va a poner tanto problema y entonces yo me le mido y le hago al tema porque pues igual es como la contabilidad que yo conozco, solo que con algunos cambios que me va a potenciar esa contabilidad. Entonces, pues los microempresarios, muchos dijeron, listo, me le mido al tema. Todavía, y esto estamos hablando ya casi 8 años después, todavía hay muchas microempresas que no están bajo NIF, ¿ok? Entonces, pues eso es un buen mercado, pero pues habrá que conocer muchísimo acerca de la norma y del estándar internacional. Pero básicamente lo que se gana y respondiéndote tu pregunta es precisamente eso, se gana confianza, ¿sí? Y con confianza uno tiene acceso a préstamos, con confianza tengo mejores beneficios o mejores plazos por parte de mis proveedores, con confianza tengo... tengo la garantía que no me van a estar molestando tanto de la DIAN, ¿sí? Porque la DIAN ya la primera vez detectó que yo tengo NIF, que tengo todo en orden, entonces ya, no, estos manes están juiciosos, entonces ¿para qué los vamos a molestar? Entonces, inclusive, hasta para los mismos empleados, cuando una empresa está en NIF, le permite o le transmite confianza. ¿Por qué? Porque es que con NIF yo lo que tengo que hacer es, mis estados financieros deben ser públicos, ¿ok? Entonces, cualquier persona puede llegar y pedirme los estados financieros. Y uno como empleado, obviamente, pues uno no se va a ir, señor jefe, muéstreme los estados financieros para ver si hoy trabajo. No, pues uno no lo va a hacer tampoco. Pero si de pronto, en caso que haya un sindicato, en caso que haya alguna entidad dentro de la organización que representa a los funcionarios, esa entidad sí podría decir, oiga, yo quiero ver los estados financieros para poder determinar si la empresa es sólida, si mis empleados están trabajando en una empresa que les da garantías y que se puede perpetuar en el tiempo y sobre todo garantizarle a mis funcionarios que pueden tener todo un plan de carrera en la organización. Porque si eso es así, estamos graves y esto, pues yo más bien le digo de una vez, les doy el panorama completo desde un punto de vista responsable, pero para que ellos se vayan alistando porque aquí en cualquier momento algo puede pasar. Y entonces es cuando empezamos a hablar de de esas, ¿cómo es que se llaman? Se me fue la paloma. Bases fundamentales, como esos principios fundamentales de las NIF, que son la base del devengo y la base del negocio en marcha. Entonces, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, ese tipo de cosas le permiten a las personas, primero, tener acceso a la información, pero segundo, poder pedir más detalle de información si de pronto algo que lo que está en los estados financieros, de pronto usted no lo entiende, ¿ok? Entonces, ahorita miramos un estado financiero como para tener una idea de cómo lo presentan y cómo es un estado financiero bajo el estándar internacional, ¿ok? Entonces, el 2649 se adhirió a muchas de las normas contables internacionales que habían, pero no las volvió, no, o sea, las trajo una vez, las implementó y listo, ya está, ya tenemos un estándar internacional. Y no, eso hay que estarlo actualizando, ¿ok? Luego de eso, surge el IASB. Entonces, si usted se da cuenta, I, que es internacional, A, accounting, que es contabilidad, S de estándar, y aquí lo que cambia es esta C por una B. La C significa committee, o sea, Comité Internacional de Estándares Contables, y este ya es un board, es International Accounting Standard Board. Básicamente, esta entidad, cuando tumban
el IASI en el año 2000, inmediatamente en el 2001 surge el IASB, ¿ok? Y ese IASB, digamos que fue el que empezó a emitir o a promulgar las normas internacionales de información financiera. Entonces voy a escribirlo acá, como para que nos quede. Este señor emitía las normas internacionales de contabilidad, ¿ok? Y este señor lo que se encargó fue de emitir las normas internacionales de información financiera, ¿ok? Entonces, esa era básicamente la diferencia que había entre estos dos, ¿listo? Entonces, digamos que también existen unos comités, aparte de estos, del IASI y del IASB, que este ya pues murió, ¿sí? Ahora lo reemplaza este señor, el IASB. Aparte del IASB, existen unos comités de interpretación de los estándares y de los reportes de información financiera. Y básicamente, pues esos comités lo que hacen es que cogen en primera instancia las normas que emite aquí este señor, el IASB, que son en su mayoría NIF, las estudian, crean documentación, crean ejemplos y los socializan con el resto de países. Entonces lo tienen que crear en español, en inglés, en portugués, en mandarín, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que todos los países puedan implementar esos cambios que se están generando con las nuevas NIF. ¿Listo? Eh, entonces, digamos que viene también lo que se conoce como, eh, eso tiene un nombre. Bueno, aquí pasemos a hablar sobre lo que son estas normas sobre divulgaciones. ¿Qué es eso? Imagínese usted que el Fondo Monetario Internacional viene promoviendo la difusión de información pertinente para el desarrollo de los mercados de capitales. Y para ese caso, ¿qué hizo? Entonces, empezaron a desarrollar una guía para que los países miembros del Fondo Monetario Internacional puedan implementar una entrada fuerte a los mercados de capitales internacionales en lo que tiene que ver o en lo que respecta a la presentación de información contable y financiera al público, ¿ok? Vuelvo y digo, esto es llegar uno a las bolsas de valores y decir, hey, yo quiero participar en esa bolsa, quiero cotizar en esa bolsa de valores, ¿qué debo hacer? Dígame qué hay que hacer que yo lo hago, ¿sí? Entonces, le empiezan a poner esas condiciones. Dice, ok, sus estados financieros deben estar bajo el estándar internacional, sus estados financieros deben ser públicos, etcétera, etcétera. Entonces, comienzan a ponerle ahí una serie de condiciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa en ese punto de... Ay, venga, esto se me bloqueó. Aquí, ya. Entonces, sale ese Fondo Monetario Internacional. Ay, perdón. Sale ese Fondo Monetario Internacional y empieza a presionar para que los países den el salto a la implementación de las NIF. Entonces, ese Fondo Monetario Internacional cuenta con unos mecanismos claros de divulgación de información. De ahí que se requiera implementar unos procesos e implementar unos mecanismos que sean claros para la presentación de la información financiera, lo que hace que este Fondo Monetario Internacional, digamos que juegue un papel muy importante en la implementación de las NIF, ¿debido a qué? Pues debido a que el núcleo de las NIF son la transparencia de la información y es aquí, en esa característica, en la transparencia de la información, en donde nace todo el concepto de las famosas revelaciones de la información. Y esas revelaciones de la información son las que desempeñan un papel muy importante en la divulgación de la información. Entonces, usted en este punto me está diciendo, pero Alex, hermano, usted está hablando ahí de revelaciones y de transparencia de la información y un poco de cosas, pero yo no veo nada. Ok, tranquilo. Entonces, entremos y busquemos un estado financiero y lo navegamos como para tener una idea más clara. Entonces, busquemos estados financieros BBVA en Colombia. Entonces, mire cómo se presenta la información una entidad financiera.
Entonces, miremos este. Mire, esto es internet, ¿ok? Yo no estoy yéndome a la entidad y estoy preguntándole al contador o al revisor fiscal, oiga, ¿me deja ver los estados financieros? Cero, eso está ahí por internet, ¿ok? Porque a eso se le conoce como transparencia de la información. Yo no tengo nada que ocultar, yo la muestro, ¿sí? Anteriormente era que había todo ese escepticismo que impedía que la información se pudiera consultar de alguna manera. Entonces, aquí está, este es el informe, lo voy a poner más grande. Este es el informe, mire, 336 páginas, ¿ok? El informe de los estados financieros. Entonces, bueno, mis chicas, que esto aquí se me... Voy a ponerlo al 100, eso. 75 porque es que se me va la resolución. Listo, así. Entonces, nos dice, bueno, lo primero, todo la presentación de los estados financieros arranca siempre con unos informes y certificaciones por parte del revisor fiscal y por parte del representante legal y el contador, es decir, los que manejan las cifras al interior de la organización. Entonces, estas personas tienen que certificar, tienen que rendir un informe ante la Junta de Accionistas y es la primera parte que se muestra en los estados financieros. Entonces, todo estado financiero tiene eso, tiene un informe del revisor fiscal, que en este caso es KPMG, y da su opinión. He auditado los estados financieros consolidados de la y comienza a hacer una evaluación. De aquí comienza, digamos que una evaluación del deterioro de la cartera. El revisor fiscal comienza a detectar qué es lo más significativo para contarle a la junta de socios y decirle, oiga, pilas, aquí puede que hayan cosas delicadas, de pronto les van a pedir a ustedes una inyección de capital o hay que tener cuidado porque estamos próximos de pronto a ganarnos una sanción, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que debe hacer el revisor fiscal. Entonces, él dice acá, evaluación del deterioro de la cartera de créditos bajo la NIF 9, que es toda la NIF que habla de los instrumentos financieros. Entonces aquí comienza a decir, mire, que el grupo periódicamente revisa la exposición al riesgo y comienza a dar lo que opina ese revisor fiscal, ¿ok? Para él lo más importante fue eso, la evaluación del deterioro de la cartera. ¿Por qué? Porque esto es una entidad financiera y la entidad financiera vive de los préstamos que da. Y si usted no tiene buenas políticas y buenos controles implementados para el manejo de esa cartera, pues va a tener problemas. Entonces, en eso se centró la revisoría fiscal y emitió su informe sobre eso. Y siguió aquí otros asuntos. Los estados financieros los estados financieros y por el año terminado, el 31 de diciembre de 2019, se presentan exclusivamente para fines de comparación. Fueron auditados por otro contador público, miembro de KPMG SAS, quien en su informe de fecha 28 de enero de 2020 expresó su opinión sin salvedades. Y sigue aquí dando más opiniones, Chan, hasta que llega y termina. ¿Listo? Luego viene el informe la certificación del representante legal, es decir, del gerente y del contador general. Y este es mucho más pequeñito, ¿no? Entonces, las cifras incluidas en los estados financieros y en sus notas explicativas han sido fielmente tomadas de los libros y preparadas de conformidad con normas de contabilidad y de información financieras aceptadas en Colombia. Este es un término nuevo que se está implementando para reemplazar lo que son las NIF, o sea, normas internacionales de información financiera, como que dicen, bueno, normas internacionales, pero si todo lo vemos acá en Colombia, además esas normas las ajustamos a la realidad colombiana, etcétera, etcétera, cambiémosle el nombre a eso y la están llamando ahora normas de contabilidad y de información financieras en Colombia. En inglés sería NCIF, aquí serían las NCIF, ¿ok? También dice que hemos verificado que los procedimientos de evaluación, valoración y presentación han sido uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera. Es decir, aquí se empieza a dar ese tipo de como tranquilidad para los miembros socios de este tipo de organizaciones. Y luego ya viene lo que nos interesa, los estados financieros consolidados. Entonces nos dice, mire, en la página 10 está el estado de situación financiera, en la 14 el estado consolidado de resultados, en la 16 el estado consolidado de otros resultados integrales, el de cambios en el patrimonio y el de flujo efectivo.
Entonces, a nivel de estados financieros, apenas de la página 10 a la 24, 14 paginitas. Entonces, entremos a este. ¿Por qué no me lleva? Bueno, tocó ir. Ah, bueno, aquí está. Entonces, ¿cómo se presenta un estado financiero? Debe ir comparativo. Es lo primero que nos piden. Usted debe mostrar sus cifras comparativas por lo menos con el periodo anterior. Entonces, si estamos mostrando los estados financieros a 31 de diciembre de 2020, se compara con el estado de situación financiera o con las cifras de ese estado a el año inmediatamente anterior. Como mínimo, yo puedo mostrar aquí 2, 3, 4 periodos sin problema, ¿sí? ¿Y eso qué hace? Eso me permite a mí comparar las cifras. Por ejemplo, yo aquí puedo ver, digo, uy, en el 2020 subimos o sea, pasamos de tener un efectivo o equivalente al efectivo de 5.642 en el 2019 a 6.266, 6.266 millones, 488.000, pues ya no sé ni cómo leer esa cifra, eso es en miles de millones. Entonces, 6.266 millones de pesos. Entonces, uno dice, venga, ¿y por qué crecimos? Porque fue un crecimiento como de 600.000 millones de pesos. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue la jugada que se hizo? Entonces usted comienza a mirar el discriminado. Efectivo y depósitos en bancos. Ah, en el 2019 tuvimos 5.143 millones y en el 2020 tuvimos 5.745. Ahí está la diferencia de los 600.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué puede uno hacer? Usted se puede remitir a este numerito que dice acá, el 8. ¿Eso qué es? Esa es la nota a los estados financieros que me indican o que en ese número está la explicación de por qué subió esta cuenta o por qué bajó. ¿Ok? Y me indica con un nivel de detalle más profundo qué significa eso. Porque yo aquí veo las cifras y digo, ah, sí, crecimos, qué chévere. Pero ¿por qué crecimos? Ah, no, es que vendimos una propiedad y nos entró la plata en efectivo a la cuenta. Ah, pues sí, qué bobada. O sea, no fue que crecimos porque vendimos más, porque recaudamos más, porque nuestras utilidades crecieron. No sé, eso aquí no se ve, esto son solamente cifras, ¿ok? Puede que usted a priori diga, ah, bueno, es sólida, ¿sí? Pero si usted no tiene un nivel de detalle de la información más sólido, pues se puede llegar a perder. Entonces, usted con ese 8, ¿qué puede hacer? Usted se va a la sección denominada Notas a los estados financieros consolidados y comienza a buscar las noticas. Entonces, la 8 dice aquí, efectivo y equivalente de efectivo. Ah, bueno, miremos qué explicación me da. Entonces, me encuentro la nota con el número 8 que me dice efectivo y equivalente al efectivo. Entonces, me dice, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, porque como estamos comparando los 2 años, el saldo de esta cuenta se resume así. En caja teníamos para el 2019 1.947 millones y para el 2020 2.261 millones. Los depósitos en el Banco de la República a 2019 eran apenas 2.003 millones de pesos. Para el 2020 subió a 2.656 millones de pesos. Depósitos en otros bancos, teníamos 2.150 y bajaron a 1.745. Ah, bueno, pero venga, ¿y por qué los bajaron? ¿Qué pasó? ¿Sí? Remesas en tránsito, habían 169 en el 2019 y para el 2020 apenas 101. Entonces, subtotal de efectivo, mire, 3.953 en el 2019 y 4.919 en el 2020. Ahí está básicamente la diferencia. Entonces, vamos a la explicación y nos dice, entre el año 2020 y 2019, las operaciones más representativas en moneda extranjera se presentaron en bancos corresponsales extranjeros, con una disminución significativa en el año 2020 debido al incremento de la curva non-delivery forward, lo que permite que la posición de caja en dólares crezca y la posición de venta de derivados en dólares aumente, al evidenciar que será un fin de año con exceso de caja, se venden puntos para nivelar los movimientos. Entonces, ahí sigue la descripción, nos sigue explicando más a nivel de detalle. Esto es apenas la nota 8 y queda acá, ¿listo? Luego viene la nota número 9, activos financieros de inversión. Pero
las notas financieras, las notas a los estados financieros, estas son muy importantes, ¿sí? Pero las más importantes son las primeras. ¿Por qué? Porque es que la norma me obliga a mí como entidad a indicar si la empresa, que dé como una descripción de mi empresa. Soy sólido, tengo problemas, ¿será que no puedo seguir funcionando el próximo año? Todo ese tipo de cosas. Entonces, la primera nota a los estados financieros se conoce como entidad reportante. Entonces, el Banco Bilbao Vizcaya, actuando como matriz del grupo BBVA Colombia, inscrito en el registro mercantil, eh, bueno, me tocó leer todo. Inscrito en el registro mercantil, en adelante el grupo del que hacen parte las subsidiarias del Banco BBVA Asset Management S.A., sociedad fiduciaria con el 94.51% de participación, y BBVA Valores Colombia S.A., comisionista de bolsa con el 94.44% de participación de la matriz, reporta estados financieros consolidados para las siguientes compañías. Entonces, para el BBVA Colombia S.A., para el BBVA Asset Management S.A., sociedad fiduciaria, en adelante la fiduciaria, para BBVA Valores Colombia, S.A., comisionista de bolsa, y listo. Esas son las tres sociedades que está consolidando sus estados financieros y los está unificando en este informe. ¿Ok? Luego viene cómo se prepara la información, bajo qué normas, cuál es la normativa que siguieron para consolidar esos estados financieros. Entonces aquí dice que tomaron como insumo la circular externa número 37 de 2015 de la Superfinanciera, también se apoyaron en la circular 36, en el decreto 2496, en el decreto 2131, toda esta normatividad. Eso me da garantía de que las cosas se están haciendo ceñidas a la ley, no estamos haciendo nada fuera de la ley, que ahí ya me daría miedo. Yo diría, uy, miércoles, o sea, estamos haciendo algo algo oculto, algo que puede representar un riesgo para mi inversión. También se empieza a analizar cuáles son los criterios de consolidación, cuáles son las bases de medición, se empieza a medir, a indicar cómo está midiendo el BBVA sus transacciones contables al interior de la organización. Y luego empieza a hablarme acerca de cuáles son las principales políticas contables para la preparación y presentación de los estados financieros. Entonces, ¿cuál es la política contable del efectivo y equivalente al efectivo? ¿Por qué es importante esa política contable? Porque ese es el core del negocio, ¿sí? Esta gente se mueve prestando plata, o sea, ellos prestan para ganar prestando. Entonces, le piden prestado a las personas que tienen flujo de caja, le dicen, oiga, traiga la platica, cree un CDT y yo le pago un interés del 4%. Y entonces ya con esa plata el banco, ¿qué hace? La pone en circulación y dice, oiga, tengo platica, ¿quién necesita? Entonces por allá sale un constructor de viviendas, yo necesito plata. Entonces, bueno, mire, le presto esta plata, se la presto al 17% efectivo anual. Miércoles, 17% efectivo anual, y al que la está poniendo, realmente la plata le está dando solamente el 4%. Entonces imagínense, está ganando ahí 13 puntos suavemente solo por intermediar. ¿Ok? Bueno, esto tiene más arandelas porque de pronto, ¿qué pasa si ese constructor me queda mal, si no vende las propiedades, etcétera, etcétera? Pues posiblemente me va a empezar a quedar mal con el pago. Yo lo voy a tener que perseguir, lo voy a tener que demandar, etcétera, etcétera, para poder recuperar ese dinero. Otra política contable importante son operaciones de mercado monetario relacionadas con todo el negocio que maneja el BBVA, las operaciones en moneda extranjera, las garantías financieras, todo esto tiene políticas contables, ¿ok? Entonces, esas políticas contables, ¿qué hacen? Me trazan el camino por el cual contablemente la organización debe trasegar. Eso es una política contable, ¿ok? Entonces, ¿cómo se calcula el deterioro de valor? Eh, que aquí ya pues se mete con formulitas para decir, mire, eso se calcula de esta y esta manera. Entonces, pues esto es bueno cuando usted tiene tiempito ponerse a leer esto, y más si usted es accionista, pues le va a tocar leerse todo esto para entender el negocio dentro de la compañía, y si usted de pronto detecta algo maluco por ahí, algo oculto, pues usted en calidad de socio accionista, pues usted puede levantar la manita y decir, oiga, a mí no me parece que esto que están haciendo esté correcto, yo creo que ahí hay una exposición al riesgo innecesaria, a ver si lo escuchan y pueden corregir ese tipo de cosas. Y por qué no, pues pedir el cambio del gerente. Entonces, mire, todas las políticas contables que tienen ahí explicando.
gastos pagados por anticipado, intangibles, depósitos, obligaciones financieras, impuesto a las ganancias, etcétera, etcétera. Todo con un nivel de detalle. Es decir, los estados financieros van apenas como hasta la página 24. ¿Mm? Bueno, póngala hasta la página 30. De la 30 a la 336 es puro y duro notas a los estados financieros. De eso se trata esta cantidad de páginas. El grueso de eso es estas explicaciones que tiene que dar la organización. Luego viene otra nota al estado financiero, la nota número 4, denominada hechos relevantes. Entonces, habrá que leerlo. Segmentos de negocio, la nota 5. La nota 6. Maduración de activos o vencimiento de pasivos. Esto es importantísimo porque eso le demuestra si la organización está pasando por un mal momento, si tiene que mejorar sus políticas internas, sus mecanismos de control para evitar que la cartera se empiece a crecer de una manera desbordada y por el contrario empezar a aplicar correctivos que recuperen ese dinero que habían prestado en un momento alguno. Transacciones en moneda extranjera. Y ya viene lo otro, las otras que hacen referencia específicamente al estado de situación financiera, que es lo que se conocía anteriormente como el balance general, pero no significa que los otros estados financieros no tengan notas a los estados. Claro, todos los estados financieros son susceptibles y deberían tener sus notas explicativas. Entonces, así como hay notas para el estado de situación financiera, hay notas del estado financiero de el estado de resultados, del estado de cambios en el patrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, mire, ahí está para que se distraiga y pueda usted echarle una leidita a ese tipo de estados financieros. Pues obviamente por el tamaño de la empresa, pues es muy robusto, pero pues vale la pena como, pues por lo menos ojearlo para entender un poquito de qué se trata eso. 336 páginas, ¿ok? Entonces, eso es básicamente un estado financiero y ese tipo de situaciones son las que promueve el Fondo Monetario Internacional para que las empresas que pertenecen a un país se pasen a este estándar internacional y lo empiecen a aplicar. ¿Por qué? Porque eso genera transparencia y confiabilidad en la información que se está mostrando. ¿Ok? Entonces, pues básicamente hay que tener presente eso, que las NIF llegaron fue para eso, para darle confianza a los accionistas, para darle confianza al Estado, para darle confianza a las entidades financieras, para darle confianza a los inversionistas, para darle confianza a los empleados, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, básicamente como les venía comentando ahorita, este Fondo Monetario Internacional, pues digamos que lo que él hace, ese Fondo Monetario Internacional, digamos que cuenta es con unos mecanismos, pero unos mecanismos que son claros de divulgación de la información. De ahí que se requiera poder implementar una serie de procesos y sobre todo unos mecanismos que sean claros, unos mecanismos claros de presentación de la información financiera digamos que eso hace que ese Fondo Monetario Internacional juegue un papel muy importante en todo lo que tiene que ver con la implementación de las NIF. ¿Por qué? Porque las NIF, vuelvo y digo, son el núcleo de la transparencia, son el núcleo de la confianza de las personas en las entidades. Ahora, como Colombia pues, es un país miembro del Fondo Monetario Internacional, pues este ente, el Fondo Monetario Internacional, ¿qué hizo? Le dijo, mira, necesitamos, señor Colombia, que, bueno, y no solamente se lo dijo a Colombia, se lo dijo a todos sus países miembros, pero digamos que con Colombia le dijo que tenía que implementar unos lineamientos frente a la transparencia de la información contable de las organizaciones. Y eso, como les decía al comienzo de la sesión, fue lo que dio origen a la ley 1314 de 2009. Y esa ley empieza diciendo, parafraseando, dice más o menos que con el propósito de apoyar la internacionalización de las relaciones económicas, la acción del Estado se debe dirigir hacia la convergencia, es decir, pasarme de la contabilidad antigua
al estándar internacional, a las NIF, ¿ok? Entonces, a eso se le conoce como proceso de convergencia. Entonces, que la acción del Estado se dirigirá hacia la convergencia de tales normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información con estándares internacionales de aceptación mundial. Eso es lo que pide el Fondo Monetario Internacional. Y de esa ley, de la Ley 1314 de 2009, se desprenden los requerimientos que el Fondo Monetario Internacional le hace a cada uno de sus países miembros, ¿ok? Y valga la pena mencionar que esos requerimientos que le hace el Fondo Monetario Internacional a esos países miembros, pues se aplican a todos, ¿sí? Eso no es que a unos, ay, no, usted no le va a aplicar esto, no, a todos les pide la misma implementación. De pronto hay países de países, ¿sí? De pronto cuando el FMI ve que hay un país que está más débil, de pronto en temas de gobernabilidad, de pronto ve que es un país que está en manos de actividades ilícitas, de ese tipo de situaciones como que le pone más peros, como que le exige más, si es que quiere seguir haciendo parte de esos miembros activos del Fondo Monetario Internacional. Entonces, esa ley 1314 implementa en Colombia 4 estándares internacionales, que son las normas internacionales de contabilidad, ¿sí? La primera, y las normas internacionales de información financiera. Esto es lo primero que se implementa bajo esa ley 1314 de 2009. ¿Listo? Luego, implementa lo que son las normas internacionales de auditoría. Dijo, bueno, pues ya, como dicen las mamás, ¿no? Untado el dedo, untada la mano. Ya me metí con Nick y Nif, pues metámonos de una vez con todo, a ver qué es eso, ¿sí? Entonces, se me implementa las normas internacionales de auditoría, luego implementa esto que se conoce como el sistema documental contable, ¿sí? Este sistema documental contable, digamos que eso se hizo, bueno, entró a regir por allá en el 2013, y este sistema, ¿qué hace? Pues básicamente ese sistema de información contable da respuesta al artículo número 3 de la ley 1314 que dice, eh, para los propósitos de esta ley, o sea, de la 1314, se entiende por normas de contabilidad y de información financiera el sistema compuesto por postulados, por principios, por limitaciones, por conceptos, por normas técnicas generales, por normas técnicas específicas, en fin, comienza ya a sacar una serie de adjetivos que tiene que identificar, medir, clasificar, reconocer, interpretar, analizar, una cantidad de verbos que uno dice miércoles, pero todo eso está inmerso dentro de este sistema documental contable, ¿ok? Entonces, pues digamos que eso está dentro de los primeros artículos de la ley 1314 cuando se implementó todo el tema del estándar internacional, ¿ok? Luego se implementó lo que se conoce como las normas de aseguramiento de la información, ¿listo? Y esas normas de aseguramiento de la información se crearon mediante el artículo 5 de esa ley 1314. Y digamos que se logra entender por estas normas de aseguramiento de la información como ese sistema que está compuesto también por unos principios, conceptos, técnicas, interpretaciones y unas guías que regulan las calidades personales, el comportamiento, la ejecución del trabajo y los informes de un trabajo de aseguramiento de información. ¿Y esas normas qué hacen? Pues básicamente, digamos que esas normas se componen de otras normas, por ejemplo, unas normas éticas, de unas normas de control de calidad de los trabajos, de unas normas de auditoría de información financiera histórica, también de unas normas de revisión de información financiera histórica y unas normas de aseguramiento de información distinta de la anterior. Entonces, mire que el hecho de pertenecer a este Fondo Monetario Internacional nos llevó a que tuviésemos que aplicar este estándar, este otro y este otro. O sea, no fue solamente las NIF, fue todo el paquete completo. Eso fue el combo que se adquirió y que se implementó en Colombia por medio de la ley 1314. ¿Ok? Pero entonces usted me estará diciendo, bueno, pues sí, muy chévere el FMI, pero ¿a qué se dedica el FMI? Entonces yo le voy a decir que ese FMI básicamente se asegura
bueno, básicamente la función principal de ese Fondo Monetario Internacional es asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional. Es decir, trayendo las palabras castizas. Ese sistema monetario internacional, ¿qué significa? El sistema de pagos internacionales y tipos de cambio que ese par, ese sistema de cambios internacionales y los tipos de cambio le va a permitir a los países y a sus ciudadanos efectuar transacciones entre sí. ¿Ok? Entonces, este sistema es muy importante, es un sistema esencial. ¿Para qué? Para poder fomentar un crecimiento económico sostenible, para poder, digamos que, mejorar los niveles de vida y reducir la pobreza. Entonces usted dirá, pero ¿y por qué hay pobreza todavía? Pues porque estamos en países corruptos, en países que por más que hayan implementado estándares internacionales, siguen robándose la plata. ¿Por qué? Porque estamos en un país totalmente corrupto. ¿Ok? Entonces, uno quisiera decir, no, sí, es que la implementación de las NIF nos ayudó en todo este tipo de cosas. Mire nomás, con todo y NIF, lo que pasó con Odebrecht. ¿Mm? Entonces, pues sí, las NIF ayudan en una parte, pero pues sí, los pillos y los delincuentes siempre dan 1, 2, 3 pasos hacia adelante sobre la ley. Entonces, sí, desafortunadamente todavía se siguen evidenciando ese tipo de situaciones. ¿Ok? Entonces, ya una vez teniendo un poquito más claro esta temática del por qué tuvo que Colombia implementar eso, miremos ahora el segundo punto que habla acerca del análisis del decreto 2649. ¿Ok? Entonces, empecemos por decir cuáles son las dificultades que se presentan en Colombia. ¿Por qué se presentaron tantos problemas para dar el salto de la contabilidad antigua, de ese 2649, a las NIF? Digamos que lo primero que hubo fue un choque entre la contabilidad tributaria y la contabilidad financiera, ¿sí? Y fue ese choque que les comentaba en donde la DIAN dijo, chiqui, ustedes defiéndase, muy rico que se pasen a NIF, pero me siguen declarando con base en la contabilidad antigua, ¿ok? Porque eso me va a afectar la utilidad de las empresas y eso significa que me van a pedir saldos a favor o que me van a declarar menos impuestos. Entonces, vino ese choque primero, ¿ok? Luego, el actual modelo contable no consideraba la problemática de la micro y la pequeña empresa en Colombia. Son empresas que tienen un muy escaso, muy reducido músculo financiero que no les iba a permitir dar ese salto, hacer esa migración de la contabilidad antigua a la contabilidad bajo estándares internacionales. Entonces, eso derivó en que muchas empresas se demoraran, tuvieran que entrar en sanciones, en miles de cosas para que pudieran dar ese salto. Y aún hoy hay todavía muchas empresas, muchas microempresas que no han podido dar ese salto. Luego, otro aspecto fundamental, o sea, otra de las dificultades, es que las reglas que regían la contabilidad antigua, el 2649, digamos que no proporcionaban una base clara de lo que era el tratamiento para asuntos tales como la consolidación de estados financieros, o sea, ahí habían debilidades, ¿sí? En temas de crédito mercantil, en temas de métodos de participación, todo lo que tenía que ver con otros intangibles y todo lo que tenía que ver con el registro de instrumentos financieros, ¿ok? ¿Alguien quiere comentar? Ok, entonces, básicamente, con el decreto 2649, ¿sí? Veníamos muy cortos en toda esta temática, ¿ok? Entonces, estos eran problemas reales que teníamos a raíz de esta contabilidad. Y cuando viene el papayazo de dar el salto a las NIF, que me pueden solucionar muchos de estos problemas, no lo pensaron dos veces y dijeron, nos pasamos de una a el decreto, al estándar internacional. Y entonces, pues fue así como Colombia, pues digamos que a partir del año 2000, el día sí cambió su rumbo. Eh, digamos que ahora el objetivo principal es formular normas contables para los
países que son participantes en el mercado mundial de capitales. ¿Y cuál es el papel entonces que juega en ese mercado mundial de capitales el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional? Pues fácil. Sucede que, bueno, primero empecemos a definir qué es eso del mercado de capitales o qué es ese mercado mundial de capitales. Pues básicamente ese mercado mundial de capitales es un conjunto de mecanismos que se ponen a disposición de una economía. ¿Para qué? Para poder cumplir la función básica de asignación y distribución de los recursos de capital, de los riesgos, del control y de la información que están asociados con el proceso de transferencia del ahorro a la inversión. Es decir, en un mercado de capitales hay entidades que vigilan y controlan el paso del dinero de los ahorradores a las personas que necesitan capital. ¿Ok? Entonces, el mercado de capitales se encarga de vigilar que eso funcione correctamente, que no hayan desfalcos, que no hayan desviaciones de dineros, que no vayan a ir a parar a apoyos a entidades terroristas, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, tenemos en cabeza un sistema financiero. Ese sistema financiero deriva en un mercado de capitales y el mercado de capitales se divide en dos, en un mercado bancario o intermediado y en un mercado no bancario o de instrumentos. ¿Ok? El primero, el bancario o intermediado, ahí están todos los bancos y están otros intermediarios. Entonces ahí vemos corporaciones de ahorro de vivienda, cooperativas, etcétera, etcétera. En el no bancario vemos en el no bancario vemos Sí. lo que son las acciones, los... Espérenme, espérenme, yo cierro esos micrófonos porque... Ok, bueno, perdón, pero es que se pierde uno. Entonces, les decía que, bueno, en el mercado de capitales no bancario o de instrumentos, pues ahí básicamente es en donde se transan acciones, títulos de renta fija, los famosos derivados y otros instrumentos no bancarios, ¿ok? Entonces, básicamente, en el bancario, pues casi todos interactuamos, ¿sí? Pero en el no bancario, pues usted, si tiene acciones, ok, usted hace parte de ese mercado no bancario. Si de pronto tiene inversiones en títulos de renta fija, ok, hace parte de ese no bancario. Si de pronto está haciendo inversiones en derivados, que para crear un derivado es como los futuros, ¿sí? ¿Qué es un futuro? Es una inversión que uno hace en donde garantiza el pago de un producto en determinado momento. Me explico. Eh, Imagínese que usted cultiva café y usted está viendo el mercado como complicado. Usted dice, miércoles, imagínese, el mercado ahorita está al alza, están pagando muy bien el café, pero mi cosecha sale apenas sale en 6 meses, en 8 meses sale la cosecha y me voy a perder esa oportunidad. ¿Yo qué hago? Entonces, usted va a un banco y le dice al gerente, le dice, oiga, yo quisiera eh, organizar de una vez la tasa de cambio a la cual me van a pagar mi cosecha. Y le dice el gerente, ok, me parece bien. Y él saca sus tablitas y le dice, bueno, ¿para cuándo está su cosecha disponible? No, en 8 meses. Ok, listo, en 8 meses. Entonces, hoy la tasa de cambio está, pongámosle a 4.000 pesos, pero con las proyecciones macroeconómicas, con la reactivación, con el nuevo gobierno que va a venir, etcétera, etcétera, entonces la moneda se va a revaluar. Entonces ya no vamos a estar pagando el dólar a 4.000 pesos, sino que fácilmente lo vamos a poder empezar a pagar a 3.500. Entonces dice usted, uy, no, pero ya voy perdiendo 500 pesos por dólar. Y le dice, sí, pero espera un momentico, porque es que apenas estoy contando una parte. Ahora, nosotros como institución financiera y no sé qué decirse más, le vamos a pagar a 3.200. O sea, ya de entrada va perdiendo 800 pesos. Pero usted dice, ok, pero es que ¿quién está exento ahorita que vuelva a haber otra pandemia? O que pase alguna catástrofe, que ocurra alguna situación compleja por allá. Entonces, usted lo que está haciendo ahorita es
Decirle al banco, bueno, eso tampoco es que uno llegue así, ay, sí, es que voy a tener una cosecha y yo la aspiro a vender en Rusia. Dice, no, pero bueno, tráigame el contrato en donde me garantiza que usted ya tiene un comprador de su cosecha en Rusia y que él se la va a comprar a tantos dólares. Entonces, sobre eso hacemos la negociación. Yo digo, bueno, usted ya tiene un cliente que le va a comprar eso, entonces yo le voy a pagar esa tasa de cambio, se la voy a pagar a 3.200 y usted negociará y la logrará por ahí medio subir a 3.280 pesos. Pero ya usted sabe que puede contar con ese dinero. O sea, usted ya dice, ok, voy a vender ese cultivo en $100.000 a 3.280 pesos, ya sé cuánto dinero me va a entrar y asimismo puede pedir un préstamo, puede financiar el pago de sus empleados, etcétera, etcétera. Entonces, eso como que le da una opción y ya tiene usted esa garantía por parte del banco. ¿Ok? Esto es mucho más grande, esto es mucho más complejo, lo expliqué de una manera muy folclórica, pero básicamente hacia eso es hacia donde nos lleva el tema de esos derivados. Entonces, como ustedes lo pueden ver, ese mercado de capitales, pues resulta ser importante para la economía y la economía sana de un país. ¿Ok? Entonces, el mercado mundial de capitales, ¿qué busca? Busca la transparencia de la información financiera. Eso es lo que específicamente busca ese mercado de capitales. Que todo lo que se trance en sus diferentes instancias sea transparente. Que las acciones que se vendan sean transparentes, sean acciones que surtieron una verificación, es un valor, el valor que se está transando en ese mercado de valores es un valor que se puede medir con confiabilidad, es un valor que se puede comparar, etcétera, etcétera. Ese es el papel que cumple ese mercado de capitales, ¿ok? Yo creo que, bueno, esta parte es bien importante. Esto es básicamente, digamos que gracias al mercado de capitales nacen estos amigos que se denominan los instrumentos financieros. Esto es lo que se conoce, lo que está dentro de la NIF número 9, que hace referencia a todo lo que tiene que ver con instrumentos financieros. Y los instrumentos financieros, pues básicamente, ¿qué es lo que hacen? Un ahorrador, una persona que tiene excedentes de capital, lo puede colocar esos excedentes en una entidad financiera, póngale un banco, lo coloca mediante un instrumento financiero, puede ser un CDT. Coloca ahí a ahorrar, a producir su dinero y digamos que le pagan una rentabilidad del 4%, ¿sí? Efectivo anual. Y esta entidad financiera, por medio de este instrumento financiero, ¿qué hace? Capta esos recursos y los pone de inmediato, los ofrece a inversionistas que necesitan capital, que necesitan recursos para poder seguir desarrollando su modelo de negocio. Entonces, a estas personas se lo prestan a un 18% efectivo anual. ¿Ok? Entonces, mire que por esa intermediación, lo que se gana el banco sin hacer nada, un 14%. Suavecito. Dígame si ese no es el mejor negocio del mundo. ¿Ok? Entonces, básicamente, digamos que la problemática de manejar el modelo de mercado de capitales de unos ahorradores a unos inversionistas es que los ahorradores, los que tienen la platica, buscan protección de esos ahorros, mientras que los inversionistas, estos de acá, ¿qué buscan? Ellos buscan reducir el riesgo para poder atraer más ahorradores. ¿Ok? Entonces, digamos que ahí los bancos y otros intermediarios que hay, ¿a qué se enfrentan? Pues ellos básicamente se enfrentan a problemas para poder categorizar las solicitudes de crédito, poder tomar una decisión y medir si este cliente tiene capacidad de pago o no la tiene. Y además, los bancos también tienen que monitorear las acciones de solicitudes de crédito, ¿sí? O también tienen que monitorear todo lo que tiene que ver con las demandas de recursos, etcétera, etcétera. Y en esa parte es en donde las revelaciones de los estados financieros, que era lo que veíamos anteriormente, esas revelaciones entran a apoyar la decisión que puede llegar a tomar una entidad financiera. Entonces, pues, ¿qué nos dice eso? Pues básicamente, los ahorradores no quieren enfrentar el riesgo
de enterrar sus recursos en inversiones de difícil realización. Yo eso es lo que menos quiero, ¿sí? Yo lo llevo a una entidad financiera porque sé que esa entidad me va a responder, ¿sí? Ahora, la actividad de este inversionista, ¿qué es? Pues básicamente, digamos que la actividad del inversionista es a un más largo plazo y ese inversionista enfrenta riesgos que es necesario mitigar, unos riesgos que toca reducir al máximo o por lo menos diversificarlo. ¿Cómo diversifica un riesgo? Pues invierte, hace inversiones en diferentes tipos de negociaciones, o sea, no mete todo en Ecopetrol, sino que dice, ah, no, el petróleo se va a acabar en algún momento. Entonces, más bien yo meto un poquitico aquí en Ecopetrol porque es que está rindiendo, ahorita el petróleo se está vendiendo bien, pero voy a meter otra platica en otro fondo de inversión y ese fondo de inversión me va a diversificar la inversión. En la próxima sesión vamos a mirar cómo funcionan esos fondos de inversión, cómo son esos portafolios y cómo podríamos nosotros invertir en ellos, ¿ok? Entonces esto, como se dan cuenta, nótese que pasamos de hablar de lo que eran los estándares internacionales de contabilidad y caímos en el mercado de capitales. ¿Por qué? Porque todo va de la mano. ¿Listo? Yo creo que dejémoslo acá y, perdón, y continuamos la próxima sesión para que podamos darle cierre a esto y poder navegar en esas otras opciones de inversión. ¿Ok? No sé si de pronto alguien tenga alguna inquietud frente al tema. Si tienen dudas, preguntas. ¿Está muy enredado el tema? No. Pues sí, profe, el tema es un poquito enredado, pero ¿En a la serio? vez interesante y hay mucho por ahí que explorar por ese lado de esas normas, ¿no? También iba a decir lo Sí. ¿Cómo, John? Yo también iba a decir lo mismo, sí De está acuerdo con mi compañero. muy extenso. Sí, no, sí, el tema es extenso, pero digamos que aquí lo que vamos a hacer es sentar las bases de todos esos estándares internacionales para poder, cuando lleguemos a la materia clave que es NIF, ahí vamos es a hacer ejercicios. Entonces aquí lo que me interesa es conocer, que ustedes tengan ese bagaje de información, que sepan cómo se implementaron acá en Colombia. No, eso no fue que se le ocurrió a un presidente, eso era que había un problema real y había que atacarlo y alguien levantó la mano e implementaron esas normas. Pero esto tiene todo un andamiaje detrás que nos va a permitir, pues, digamos que sumergirnos en toda la actualidad contable que se está manejando hoy en día. Entonces, tranquilos, vayan, descansen, tómense en un tintico antes de entrar a la próxima clase y en la próxima sesión nos podemos desplegar más y va a ser muy interesante porque vamos a conocer esos portafolios de inversión de un fondo de inversión en particular en donde podemos navegar, podemos mirar con detenimiento cómo están invirtiendo otro tipo de personas, tanto naturales como jurídicas. Cuéntame, Diana. Tengo una pregunta. Dime. ¿Uno tiene una fecha específica para presentar esos informes con respecto a las ¿Con respecto a qué, perdona? con las de, o sea, digamos, la empresa tiene como tal una fecha estipulada que no se pase para no presentar esos estados financieros como que todo eso con las leyes que rigen todas las el documento como tal, como que no lo estabas presentando al banco. Ok, bueno, básicamente en Colombia, la norma que implementó las NIF en Colombia fue la ley 1314 del 2009. ¿Y esa ley qué dijo? Dijo, tienen 5 años para aplicar, o es decir, para hacer el proceso de convergencia de la contabilidad antigua a las NIF. Entonces nos dieron 5 años, es decir, nos dieron hasta el 2014. En el 2015, el 1 de enero del 2015, se supone que tanto las empresas de grupo 1 como las empresas de grupo 2 ya deben estar con la aplicación de las NIF. Entonces, a partir del 1 de enero del 2015, ya todos los estados financieros que se están emitiendo deben estar emitidos bajo el estándar internacional. Ah, ok. Ok.
Y aparte, pues digamos que dentro de esa norma, pues se especifica que todas las empresas deben por lo menos presentar una vez al año sus estados financieros. Y por lo general las empresas lo hacen, presentan un estado financiero al final del periodo, es decir, al 31 de diciembre. Es que con corte a 31 de diciembre hacen la presentación de los estados financieros. Entonces, pues digamos que esas son como las fechas clave, pero eso eso no es una camisa de fuerza. Las empresas pueden hacer cierres mensuales, semestrales, como lo quieran, pero sí por lo menos la ley obliga a que dentro de un periodo contable, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre, se haga por lo menos un cierre contable con presentación de estados financieros bajo estándares internacionales. ¿Sí, sí te di respuesta? Sí, sí, señor. Sí, ya. Ok, Muchas gracias. perfecto. No, a ti. Entonces, pues nada, muchachos, eso era lo que quería comentarles el día de hoy. La próxima sesión va a estar más chévere porque nos vamos a meter a navegar en fondos de inversión y eso es bien interesante, ¿ok? Entonces, pues nada, los espero dentro de 8 días. ¿Les parece? Sí, señor. Listo, profe, sí, señor. Buenas Listo, noches. perfecto. No, a ustedes muchas gracias, cuídense mucho, Listo, profe, descansen. feliz noche. Gracias, Profe, Javier, lo mismo para ti. ¿usted me puede ayudar en algo, porfa? Si no es mucha molestia. Sí, sí. Profe. Feliz Ah, noche. Tengo ok, Gracias, profe. Feliz noche. le quiero gracias pedir a ti. ahora a ver de ser posible. Cuéntame. ¿Cómo le parece, profe, que estoy inscrita en su materia? Yo en el trimestre pasado estuve estudiando con usted y ahorita me toca ver esta materia, pero tengo un problema con los horarios, porque Sí. precisamente también tengo en esta misma hora la clase de inglés. Ah, ok. Y me tocó conectarme primero con el celular para escuchar su clase y cuando llegué a la casa, en el computador conectarme a la clase de inglés. Pero ¿sabe qué es lo que me preocupa? Dime. Que pues yo sé que sus clases también son muy participativas porque yo vi impuestos departamentales con usted y toda la cosa, pero pues obviamente tampoco me da pues resultado estar en el celular y en el computador. Le Sí, quería claro. escribí un correo a la universidad exponiendo pues el caso de que tenía estas dos materias en el mismo horario y que me gustaría pues participar porque pues para mí la asistencia es full importante. Entonces me dijeron que no había nada que hacer con la cuestión del horario, que me recomendaban que me viera las grabaciones y pues la verdad, profe, yo soy malísima, pero malísima, malísima en inglés. Pero así el inglés me atropella, ¿sí? Ok. Y como inscribí como que es el curso intensivo, algo así, entonces no voy a poder estar, digamos, participando pues en sus clases por pues dada la cuestión así de horario y porque según la respuesta de la universidad no pueden hacer nada con el horario. Entonces era para informarle que